Listo, pues ya estamos en directo. Vemos que hay por aquí unas cuantas personas ya conectadas. Espero que se nos oiga bien a todos y que no haya ningún problema de conexión. Y nada, hoy estamos aquí para hablar un poco, presentar a USAP y hablar un poco de las nuevas tendencias de Clean Core, ISAP BTP y cómo enfocar todos estos cambios que se vienen. Fabiana, no sé si quieras comenzar a contarnos un Claro. poquito todas las novedades de USAPE. Bueno, buenos días. Mi nombre es Fabiana García, formo de la parte de AUSAP. Un poco regular y de hecho se te acaba de cortar, ¿eh, Fabiana? ¿Se me escucha? Ahora sí. La frase de antes... No. Perdón. Mi nombre es Fabiana García, formo parte de AUSAPE y os voy a contar un poco pues qué es AUSAPE para aquellas personas que aún no lo conozcáis. Bien, pues AUSAPE es la Asociación de Usuarios de España, de SAP en España. Como visión a futuro lo que queremos es llegar a otras áreas y seguir creando sesiones de networking, compartir experiencias e intercambiar conocimientos. Puedes pasar a la siguiente. Bueno, esto es lo que os he comentado un poco, pues la misión y la visión de AUSAPE. Estos somos el staff de la oficina para que, pues bueno, nos pongáis cara. Yo me incorporé hace 2 meses y junto con mi compañera Belén coordino los grupos de trabajo y las delegaciones territoriales, que ahora os explicaremos un poco lo que es, los eventos de los partners con nuestra participación, con la participación de la asociación y también el back office de formación y empleo y la vocalía de mujer y tecnología, que también la veremos más adelante. Bien, pues damos paso a los grupos de trabajo. Estos son los grupos de trabajo que tenemos actualmente y de los que organizamos varias sesiones al año. Los tenéis todos en la página web. Cada uno de estos grupos de trabajo es coordinado por un alto cargo de una de las empresas asociadas a USAPE y luego, por otro lado, estarían las delegaciones territoriales. Estas son las delegaciones territoriales, también lo tenéis en la página web. A diferencia de los grupos de trabajo, es que en las delegaciones, cuando realizamos esas sesiones, que son presenciales, tratamos diferentes temáticas, son temáticas cross. Y al igual que los coordinadores en los grupos de trabajo, pues los delegados son también altos cargos de varias de las empresas asociadas a USAPE. Esto para que veáis un poco nuestra evolución histórica como asociación. Desde el año de la pandemia, pues el año pasado, en 2025, ha sido un hito histórico en cuanto a asistentes a todas estas sesiones que os comento de lo que realizamos a lo largo del año, de los grupos de trabajo y de las delegaciones territoriales, con 6.808 asistentes en total. Ahora os voy a hablar un poco sobre la web 2.0, simplemente comentaros que hemos añadido nuevas funcionalidades. Ahora, si trabajáis en una empresa que es asociada a USAPE y todavía no tenéis vuestro usuario, os podéis registrar fácilmente desde la web y os podéis ir apuntando a los distintos grupos y delegaciones que están allí para ir recibiendo las notificaciones.
Por otro lado está el portal de empleo. Aquí simplemente mencionaros que es para que las empresas que son asociadas a USAPE puedan ver las candidaturas de personas que han sido acreditadas por SAP sin ningún intermediario. Por otro lado, tendríamos la vocalía de Mujer y Tecnología. Si alguno estaría interesado en participar, me puede escribir al finalizar la reunión. Este año tenemos como iniciativa 3 categorías de premios para dar en el fórum, que veremos en las slides a continuación. Pues a quien le interese participar me puede escribir, nos puede escribir a esa dirección de correo y le daremos más información. En cuanto al fórum, pues simplemente mencionaros las fechas, ¿vale? Será el 3 y el 4 de junio y será en Santiago de Compostela, en el Palacio de Congresos. Esto simplemente pues para que veáis un poco como pues, las salas, los espacios diáfanos. Pasamos a contaros pues, las reuniones informativas que vamos a tener. ¿Vale? Será, bueno, hoy tenía lugar la reunión informativa en Madrid. El 12 es en Barcelona y para aquellos que no hayáis podido asistir a la de Madrid o vayáis a asistir a la de Barcelona, pues tenemos también una reunión informativa online el viernes. Vale, estos son simplemente pues para que tengáis en cuenta la venta libre en el caso también de que queráis ser patrocinadores, para que las tengáis en cuenta, pero se informarán más en las sesiones informativas. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Si alguien todavía no está asociado a USAPE o alguno de vosotros tiene alguna duda sobre los grupos de trabajo o quiere saber un poquito más, pues que me escriba una vez finalice la reunión. Muchas gracias. Gracias, Fabiana. Sí, de hecho, desde USAPE se hacen un montón de temas. Mañana hay una reunión de BTP, que he recibido un email tuyo hace como 15 minutos Sí. y no tenía claro de si era hoy o si era otra cosa. Sí. Vale, genial, gracias. Listo, pues ahora seguimos un poco con el siguiente tema, ¿no? Que hoy veníamos a hablar en concreto de SAP Clean Core y SAP BTP y cómo se relacionan entre ellos y cómo se impactan el uno al otro. Vamos a empezar por hablar un poco súper rápido de quiénes somos para quien no nos conozca, ¿vale? Bright. Después vemos un poquito también el contexto actual, cómo hemos llegado hasta el punto en el que estamos, porque eso siempre ayuda a entender por qué ciertas cosas son como son. Vamos a ver entonces en detalle un poco más BTP a alto nivel y después veremos un poco qué pinta el Clean Core en combinación con SAP BTP. Cualquier pregunta que tengáis podéis lanzarlas en la sección de Q&A para que después las podamos resolver. Y si lanzáis alguna por el chat, pues seguro que también podemos verlo, pero bueno, en la sección de Q&A nos es más fácil después para poder responderlas, revisar, que nada se quede colgado. Entonces, en cuanto a quiénes somos una consultora con sede principal en Madrid, pero también tenemos sede en Barcelona y estamos en varios rincones de la península y de Latinoamérica. Y tenemos más de 17 años de experiencia, hemos implementado proyectos en un montón de países, con un montón de clientes, con un montón de procesos diferentes y tenemos 3 grandes áreas de trabajo, 3 tipos de proyecto principales. Si vamos a la siguiente slide, tenemos proyectos de gestión documental, de automatización de procesos, de factura electrónica y sobre todo, ¿podemos pasar a la siguiente? Ahí estamos. Ahí. Y sobre todo quería hacer mucho foco, más allá de los grandes tipos de proyecto que tengamos de gestión documental, factura electrónica, automatización de procesos, sobre todo la parte de facturación, quiero hacer mucho foco en que
no estamos solos, ¿vale? Contamos con una serie de partners muy potentes, entre ellos SAP, en los que nos apoyamos y con los que trabajamos y con los que nos especializamos en cada preciso y concreto nicho, ¿vale? Entonces, si vamos a la siguiente slide, podemos ver un poquito ejemplos de tipos de proyectos que solemos hacer, ¿no? En la automatización de facturas solemos trabajar con OpenText, con el Vendor Invoice Management, haciendo implantaciones, mantenimiento, evolutivos en esa línea. Tenemos también nuestro producto Invictia, con el que nos integramos con diferentes plataformas para llegar a cada uno de los rincones y normativas y necesidades de los casos concretos de cada proyecto, de cada cliente, de cada región. En la gestión documental también trabajamos mucho con OpenText, con la parte de ECM, Content Management, y con DocuWare. En función del tipo de escenario, puede ser que sea preferible una opción o la otra alternativa. Desde luego, en factura electrónica trabajamos implantando SAP DRC y nuestra propia solución de Invictia. Y además de eso tenemos un departamento de desarrollo súper potente en temas de Fiori, de BTP, de ABAP, ya sea on-premise o ya sea ABAP Cloud. Y el cumplimiento legal y B2B Network, pues también tenemos ahí un departamento que se encarga de temas de Ariba, de integraciones con TradeShift y demás cositas. Listo, entonces eso es el quiénes somos. También podéis ver unos cuantos de los clientes con los que trabajamos. Y yendo al contexto actual, ¿no? Es bueno que sepamos cómo hemos llegado hasta aquí. Pues sabiendo cómo hemos llegado hasta aquí, es como que entendemos mucho mejor por qué ciertas cosas son como son, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las empresas siempre han necesitado, obviamente, adaptar el funcionamiento de sus ERPs a sus necesidades concretas o ampliar ciertas funcionalidades que puedan faltar pues, para un caso de uso concreto, una industria concreta, un proceso concreto que a lo mejor el estándar no se acaba de adaptar o no acaba de servir. Ejemplos concretos, ¿no? de esto pues puede ser lo típico de no, es que yo X parte del proceso lo gestiono con un software externo que ya he utilizado antes de implantar SAP o no sé qué y que me va súper bien porque es específico de mi industria y necesito que esta parte del proceso que sigo en mi operativa diaria se pueda integrar SAP con ese software diferente que utilizo para estas cosas, ¿no? Y desde luego, si SAP hay alguna funcionalidad que no cubre y tú necesitas simplemente cubrirla, pues lo típico, ¿no? Que veníamos haciendo toda la vida, un Z. Ahí se hace un desarrollo a medida, ¿no? Para cubrir esas funcionalidades nuevas que el estándar no cubre o para integrar un sistema que es externo a SAP. Y aquí ¿dónde está el problema? Pues que durante mucho tiempo, muchos años, el equipo de desarrollo, los equipos de desarrollos podían hacer esos desarrollos, esas adaptaciones, esas ampliaciones, esas cosas a medida, muy ligados al núcleo del ERP. Porque además es que hace 20 años pues tampoco había otra alternativa, ¿no? Y al final es lo que tiene, como el COBOL. Tú lo vas arrastrando durante años y llega un momento en el que empezaste con un Z aquí, una cosa concreta, y al final tienes un monolito ahí que supone un problema y un drama, son todo dependencias súper complejas y súper ligadas las unas a las otras, que hace que hacer un upgrade, por ejemplo, del ERP sea muy difícil. Entonces nos encontramos con situaciones en las que las empresas no quieren hacer un upgrade del ERP y les da un pánico terrible tener que hacer una subida de versión o algo, porque tienen tanto código Z tan ligado con todas partes que es un proyecto apocalíptico. Los que hayáis hecho ya el cambio de CS4 o los que estáis en ello, pues seguro que sabéis de lo que hablo. Y aquí es un poco donde entra en juego todo el tema del Clean Core. SAP dijo, vale, pues no puedo evitar que la gente escriba su propio código porque necesitan hacerlo para su operativa diaria y es imposible desarrollar un software que se adapte 100% al 100% de casos de uso, de regiones, de procesos, de industrias. Así que vamos a implementar algo para que las empresas puedan hacer sus propios desarrollos, pero en formato extensión. Y es decir, haciendo mucho énfasis en que solamente van a poder tocar donde
de SAP nos deja tocar. Con esto se consigue poner todo el foco, ¿no?, en separar que por un lado está el propio núcleo del ERP, que es responsabilidad de SAP, y por otro lado está cualquier otro posible desarrollo a medida, ¿no? Y con eso SAP está promoviendo mucho el uso de herramientas y de enfoques técnicos orientados a garantizar esa separación. Por más que no me guste la frase, ¿no?, muerto el perro, muerta la rabia. Si no puedes tocar, no vas a tocar. Entonces todo va a quedar siempre separado, aislado e independiente. Aquí, por ejemplo, entra mucho en juego el tema del ABAP Cloud. Si desarrollas en ABAP Cloud, ya por definición hay ciertas verificaciones y ciertas cosas que te impiden tocar objetos que SAP dice que no deberías estar tocando en los desarrollos o accediendo. Y entra también mucho en juego todo el tema de BTP, porque en BTP, por definición, si no estás haciendo desarrollos en el sistema ERP, en el core, pues no vas a poder tocar cosas, ¿no? Entonces, SAP está haciendo mucho foco en todo este enfoque, en esas herramientas para sutilmente promover que no podamos tocar nada del código del ERP. Sigue habiendo alternativa del ABAP más Z, más tradicional, para poder hacer desarrollos que a lo mejor tengan más dependencias, porque además SAP va añadiendo objetos o liberando objetos para que se puedan utilizar de manera legal, autorizada y validada y soportada, ¿no?, por SAP, pero siempre habrá alguna cosa que a lo mejor todavía no está disponible y que la van añadiendo a futuro. Entonces, en esos casos, pues siempre hay cosas que se pueden tocar un poquito más a bajo nivel o más detallado dentro del ERP, aunque no deban utilizarse o se plantee que se utilicen otras alternativas. Entonces, la moraleja de todo esto es que SAP está haciendo muchísimo foco en separar e independizar todo el núcleo del ERP, con el objetivo, según dicen, de que después pueda ser mucho más fácil, que el core sea súper limpio y que sea mucho más fácil hacer un upgrade futuro, ¿no? De manera que en lugar de hacer un upgrade cada no sé cuántos años y atacarlo como un proyecto monolítico, pues que se pueda hacer algo un poquito más frecuente, un poco en la línea de lo que se va promoviendo también con el Public Cloud, ¿no? Que todo esté bien separado y las actualizaciones vayan llegando, se vayan instalando y todo sea transparente e indoloro sobre todo. Y con esto podemos entrar a la parte de BTP, que aquí nos cuentas un poquito más en detalle. Vale, pues Lidia nos ha contado un poco cuál es el paradigma de Clean Core y yo quería contaros un poco qué es BTP, ¿vale? Entiendo que la mayoría os suena, de hecho lleva muchos años SAP lanzando herramientas cloud. Antes era HANA Cloud Platform, luego Business Technology Platform, vale. Entonces, ¿qué es BTP? BTP es como una caja de herramientas que te permite construir soluciones, ¿vale? Esto es muy ambiguo, muy etéreo, pero al final es, te doy las herramientas para que soluciones un problema de negocio, ¿vale? Entonces, BTP, como he mencionado, es el cloud de SAP y son plataformas as a service y lo que te permite es realizar, pues, mediante pequeños módulos, te propone varias soluciones a problemas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos desarrollar aplicaciones web integradas con SAP, podemos automatizar procesos, podemos integrar múltiples sistemas externos, podemos integrarnos directamente con SAP, evidentemente. Hay algunos módulos que te permiten analizar datos, incluso en tiempo real, ¿vale? Últimamente, y evidentemente, como está en boca de todos, están vitaminando la infraestructura con inteligencia artificial, ¿vale? Y bueno, al final la propuesta de SAP, de BTP, es: te doy módulos o pequeños aplicativos para solucionar estos problemas que tú tienes como cliente, y lo bueno también es que es escalable. Entonces, a medida que los problemas crecen, las soluciones también. Y puedes tú elegir qué módulos necesitas para solucionar tus problemas, ¿vale? Sé que hay muchas empresas que están muy orientadas a soluciones en BTP y otras, en cambio, se centran más en publicar sus aplicaciones en SAP on-premise y esta parte de cloud no la tienen, ¿vale? Vamos a mirar de lanzar una encuesta para conocer un poco más y ver cuál es la tendencia en el foro que tenemos en esta reunión, ¿vale?
Así que veréis una sección de polls o surveys y ahí podéis contestar y nos dais un poco más de información, ¿vale? Debería haber Ok, saltado. Ya están entrando respuestas. Genial. perfecto. Está funcionando. Las cosas del directo. Vale. Además, hemos visto entrar también alguna pregunta sobre BTP y ABAP, que avanzamos con el seminario y la contestamos después, porque esta parte igual puede ser relevante. En BTP, como decíamos, que ofrece, es una plataforma como servicio y ofrece muchas funcionalidades y alternativas diferentes, ¿no? Y una de las cosas más importantes a decidir cuando estamos empezando a utilizar BTP es qué entorno vamos a utilizar. El entorno más común que se suele utilizar es el de Cloud Foundry por diferentes temas, ¿no? Por una parte es económico también, nos permite desarrollar aplicaciones Fiori, SAP UI5, Java, Node.js, nos permite desarrollar servicios y es bastante simple, ¿no? Ofrece ciertas funcionalidades y a la vez su configuración y su uso y su manejo es bastante simple. Este además ofrece también, por ejemplo, una modularización y aislamiento de aplicaciones muy bueno, ¿vale? Que luego pondremos un ejemplo. Otro entorno muy potente, pero menos común, es el tema de Equima, ¿vale? Que permite también desplegar aplicaciones Fiori de varias maneras en Kubernetes. Claro, ¿qué es lo que pasa? Este entorno ofrece una modularización también y un aislamiento espectacular, pero es bastante más complejo de gestionar, sobre todo si en la operativa diaria de la empresa no disponemos de equipos o no hemos tenido exposición a este tipo de temas técnicos, ¿no? Como son los Kubernetes, los Dockers y todo esto, pues está claro que puede suponer una barrera más alta de entrada simplemente para aprender a empezar a utilizarlo, mientras que los otros pues, son más sencillos. Y después, justo en el extremo opuesto de la balanza, tenemos el tema del entorno ABAP, ¿vale? De ejecución, que además, como también vamos teniendo diferentes nombres y diferentes cosas, lo podemos haber visto por ahí, haber reconocido como Steampunk, ¿vale? Que al final es el ABAP Environment para BTP. Y claro, esto es el clásico ABAP Runtime que os vamos a contar, ¿no? Aquí es un subconjunto de ABAP, no tenemos todo el repertorio de comandos y de cosas y de opciones ABAP, porque es el subconjunto más orientado a ABAP Cloud, pero al final es ABAP, con lo cual, si a día de hoy ya disponéis de un equipo ABAP en casa que conozca esto, ¿no? Que además es lo habitual, si alguien lleva años en una empresa utilizando SAP, pues seguro que hay un mínimo conocimiento de ABAP, un mínimo conocimiento de Basis, un mínimo conocimiento de cómo utilizar todos estos temas tan saperos. Y con eso pues es mucho más seguro, o sea, seguro que es mucho más fácil de adoptar y hacer ese salto de ABAP clásico a ABAP Cloud que si tuviéramos que empezar desde cero en algún otro lenguaje que no conozcamos o tema Kubernetes o cosas así. Entonces, claro, eso como ventaja, ¿no? Que si ya tenemos mucha exposición y mucho conocimiento y mucho contexto de SAP y de ABAP, pues va a ser mucho más fácil hacer ese salto y adaptarnos al ABAP Cloud. Como desventaja, por ejemplo, este entorno en BTP ofrece una modularización y un aislamiento un poco peor, vamos a decir un poco peor, que las otras alternativas, ¿vale? Por ejemplo, si en las otras alternativas, tanto en Kima como en Cloud Foundry, si tenemos una aplicación desarrollada, pues podemos configurar unos límites de memoria, de manera que si yo tengo 10 aplicaciones diferentes, cada una tiene como su pequeño contenedor individual, tengo 10 de ellos, cada uno con una aplicación. Si hay algún problema, si algo falla, si una tiene algún tipo de error y está consumiendo memoria de manera descontrolada, como que esa aplicación en concreto, una de esas 10 que podamos tener, puede caer, se crashea, pero las otras 9 siguen funcionando y no hay ningún problema, ¿no? Y uno de los ejemplos que se suele mencionar con el tema del ABAP Runtime en BTP y lo mismo que pasa con ABAP on-premise, que es lo mismo, ¿no? Es que si hay una aplicación que tiene algún tipo de error, algún tipo de problema y se empieza a consumir memoria de manera descontrolada, llega un momento que llegas a la capacidad máxima del sistema y como no tienes ese aislamiento, esa modularización, esa separación en contenedores de las aplicaciones, si te pasa eso en un entorno ABAP, todo cae. Entonces tienes que reiniciarlo todo y las 10 aplicaciones, pues hay un momento en el que igual no van a estar funcionando. Entonces, cada uno de los entornos tiene sus ventajas y sus desventajas.
en BTP en general, ¿no? Es algo interesante y cada entorno además tiene sus costes. Hay algunos entornos pues, que igual los puedes, como el de Lava, que puedes habilitar o deshabilitar en ciertas horas, en ciertos periodos, con lo cual eso también te puede reducir los costes, y hay otros entornos que no tienen esta alternativa. Y va a depender mucho también, sobre todo, de el enfoque que le queráis dar y el caso concreto que vosotros tengáis en vuestra operativa diaria. Si a día de hoy ya disponéis de un equipo ABAP súper potente y con un montón de experiencia, pues os va a ser mucho más sencillo hacer el salto a la ABAP Runtime. Si no disponéis de ese equipo y a lo mejor por vuestra operativa diaria estáis súper acostumbrados a trabajar con Kubernetes porque ya trabajáis en otras plataformas cloud con esto, porque vuestra empresa se dedica a esos temas tecnológicamente, ¿no? Pues igual el de Kima os va súper bien y tenéis un control súper completo y súper detallado de cada punto, cada coma, cada instancia y cada megabyte de memoria que queráis dedicar y separar, ¿no? Y desde luego Cloud Foundry es como el balance más fácil en general, sobre todo para entrar y empezar a utilizar. Es uno de los que más se utilizan en BTP y lo puedes ir complementando, como los otros, ¿no? Pero los puedes ir complementando con muchos servicios. Que luego, de hecho, creo que los comentaremos un poquito más en detalle, pero si necesitas una base de datos, si necesitas otras cosas, es un entorno también muy común, muy utilizado. Las guías de SAP normalmente suelen utilizar este como ejemplo base en cualquier formación que estéis haciendo. Y con eso justo podemos pasar a comentar un poquito más los servicios y las cositas que nos ofrece BTP. Vale, os hemos hecho una pequeña selección inicial con 4 grandes bloques que ofrece BTP, que yo creo que la gran mayoría de compañías pues hacen uso de estas. Una primera solución que te da es la gestión de identidades, es decir, todo lo que son usuarios, roles, permisos, integración con Single Sign-On. Tengo un Active Directory en Microsoft, lo integro, lo dejo todo integrado. Es decir, la solución esta de gestión de identidades es la solución de SAP para gestionar esto, usuarios y permisos, ¿vale? También tiene temas de todo el factor de autenticación, etcétera. Recuperar la contraseña, todo lo que os podéis imaginar, este módulo lo cubre, ¿vale? Otro gran bloque es el WorkZone, es el antiguo Launchpad, que supongo que todos os sonará, ¿vale? Que básicamente es el antiguo Launchpad, pero con novedades, ¿vale? Y eso que se ha llamado WorkZone, ¿ok? Otra tool de BTP es el Business Application Studio. Este también ha recibido varios nombres, ¿vale? Este último de Business Application Studio es el que permite desarrollar con full stack, es decir, puedes desarrollar tanto el frontend como el backend, aplicaciones Fiori, ¿vale? Vale, y finalmente, SAP Build es relativamente novedoso, que es una plataforma que te permite desarrollar aplicaciones low code, no code, ¿vale? Con sistemas de drag and drop, etcétera, ¿vale? Entonces, la idea es que puedas conseguir una aplicación en menor tipo de desarrollo y sin grandes conocimientos de programación, ¿vale? Esta es la propuesta que hizo SAP en BTP, ¿vale? Entrando un poco más en detalle o bajando de nivel, también os pasamos otros ejemplos, ¿vale? En BTP tenemos la versión de la base de datos HANA en cloud, ¿vale? Es decir, BTP también podemos levantar una base de datos cloud. Un módulo curioso o también que puede ser interesante de explotar, Cloud, que es básicamente la herramienta de BI de SAP, que te permite analizar datos que tienes en los sistemas y esto lo que te permite a su vez es llegar a conclusiones, ¿vale? Por otro lado, a nivel de temas de aplicaciones móviles, ¿vale? Hay como 2 grandes bloques que podemos mencionar. El primero es el SAP Mobile Services. Esto básicamente es una colección de librerías, SDKs, que te permite desarrollar aplicaciones a nivel nativo para iOS y Android, ¿vale? Y puramente integradas con los sistemas de SAP, ¿vale? Es decir, son facilidades para integrar tus aplicaciones nativas de los móviles a tus sistemas SAP, ¿vale?
Y otro módulo que podemos mencionar es el tema del Credential Store. Básicamente un vault que permite gestionar secretos, incluso alguna cosa adicional como realizar encriptado, temas de criptografía y tal. Como curiosidad, esta plataforma de la Credential Store ya se integra con otros módulos como Integration Suite o SAP Ariba, que ya puede hacer uso de este, ¿vale? ¿Qué más? Pasamos al módulo, bueno, a la sección de integración. Aquí queremos mencionar dos grandes bloques. Una es la Integration Suite, básicamente es un middleware que me integro contra cualquier cosa. Es decir, soy la pieza en medio que integro sistemas, ¿vale? Y algo también relativamente novedoso es el Event Mesh, que si no me equivoco salió hace un par de años, lo lanzó SAP para, bueno, para empezar a utilizarlo. Esto básicamente es un modelo que está en base a eventos, es decir, un sistema donde se lanzan eventos, tú puedes escucharlos y realizar acciones en función de este tipo de evento, ¿vale? Sí. ¿Qué más? Aquí Integration Suite es como el MacGyver de las integraciones, de todo con todo, lo que quieras imaginar se puede montar, se puede integrar, sea SAP, no SAP. Y Event Mesh, desde luego, también, como bien decía Miquel, lo habréis podido ver con diferentes nombres y diferentes versiones. A SAP sabéis que le encanta renombrar cosas y además dar nombres relativamente complejos. Está Event Mesh, está el Event Mesh de Integration Suite, está el Advanced Event Mesh también como módulo por ahí. Antes había otros nombres, o sea, pero el enfoque es justo el que decía Miquel, con unas pequeñas diferencias en nombres, ¿no? Pero de poder conectar eventos o poder montar arquitecturas orientadas a eventos e integrar cosas, tanto SAP como no SAP, que esa es la parte interesante también, que no nos estamos limitando solamente a la infraestructura SAP de manera aislada. Y nos queda revisar el último bloque, nuevamente, en boca de todos, la inteligencia artificial. SAP no se puede quedar atrás y lo que ha lanzado es un asistente conversacional, el Joule. Igual algunos de vosotros ya lo utilizáis. Básicamente es, pues eso, un asistente conversacional integrado en SAP, ¿vale? Y recientemente, justo, vuelvo a repetir, SAP Build. SAP Build lo han enriquecido con una capa de IA. Es decir, el módulo de low code o no code ahora además tiene IA que te permite llegar a desarrollar aplicaciones en menor tiempo, ¿vale? Muy bien, saltamos a la próxima tema. Vale, pues aquí hacemos un poquito de resumen, ¿no? Recapitulación de las cosas que hemos ido comentando. Al final, el concepto de Clean Core está claro. La idea es aislar el core, el núcleo del ERP, todo lo que es responsabilidad de SAP y propiamente, ¿no? del producto y del software, y separarlo de cualquier posible desarrollo, adaptación, nueva funcionalidad que podamos necesitar en el día a día en la operativa de los negocios. Dejando de lado este tema de BTP, ¿no? Porque está claro que dentro del Clean Core, quiero decir, dentro del Clean Core, todo lo que hagas en BTP ya va a ser Clean Core por definición, porque no puedes acceder al ERP o no lo estás desarrollando dentro del ERP. Igualmente, dejando de lado este tema de Clean Core o no, BTP además ofrece muchísimas posibilidades, ¿no? Es un abanico de servicios y de funcionalidades y tal súper potente y súper completo, que además te permite ir explorando diferentes tecnologías, ir explorando diferentes enfoques, ir añadiendo piezas conforme vas avanzando, vas resolviendo problemas. Igual resuelves un pain point que tenías con uno de los servicios de BTP que ahora te permite integrar no sé qué cosa, y con eso avanzas y descubres pues, que ahora tienes otro pain point diferente que antes ni te molestaba, ¿no? Pero ahora puedes hacer otras cosas o tienes otras alternativas. Entonces, es bastante interesante y al final, si estamos dentro del ecosistema SAP,
pues puede ser interesante mantenernos dentro del ecosistema SAP, que es un poco por lo que se van añadiendo, ¿no? Es como el ecosistema de Apple. Pero bueno, cada vez tenemos más funcionalidades, más alternativas, más novedades también, como el tema de la IA, ¿no? Que igual no tienes que irte fuera a buscarlo en otras soluciones, sino que puedes utilizar el que ofrece SAP y ya tiene integraciones out of the box y ya tiene pues todo el tema del ecosistema cerrado, ¿no? Tener ya la autenticación, la configuración, todo en un mismo entorno, en un mismo sistema. Entonces puede ser interesante, como decía, independientemente del tema Clean Core o no Clean Core, pues BTP ofrece muchísimas posibilidades y puedes ir creciendo y añadiendo más servicios y más piezas conforme lo vayas necesitando y escalando. Listo, en cuanto a... ¿Decías, Miquel? Antes de pasar tenemos aquí anotadas algunas preguntas que ahora pasamos a revisar y las contestamos, las revisamos juntos, ¿vale? Pero antes quería, bueno, os he compartido los resultados de la encuesta. Para mí, bueno, revisando así en vivo, conclusiones, un 40% sí utiliza BTP versus un 60% no. Una cosa que también me sorprende es que los que utilizáis BTP ya estáis en la versión Cloud Foundry, perfecto, porque ya sabéis que la versión Neo, que es la anterior, más pronto que tarde, SAP la va a descontinuar y toca migrar. Es decir, perfecto, estáis al día. Y luego hay una gran mayoría, de hecho un 60% de los participantes, que no tiene BTP. Entonces, entiendo vuestra polo, mantenéis vuestras soluciones directamente en el propio SAP, en el propio servidor SAP. Vale. Pues pasamos a las preguntas, ¿vale? Voy a recuperarlas, ¿vale? Hay una primera pregunta que... Una que puedo responder yo. Nos preguntaban que si para on-premise tiene sentido SAP BTP para el desarrollo ABAP o UI5, porque nos decían también, entiendo que tiene un coste extra, si compensa por lo que aporta, ¿no? Entonces, la primera fácil, sí tiene un coste extra, correcto, que además el coste extra va en función del dimensionamiento que se haga. Al final es un servicio cloud que tú puedes decirle, vale, ponme tanta memoria o tanta menos o tanta más, según, y puedes ir escalándolo conforme vayas necesitando, y también depende de la cantidad de horas que esté habilitado, encendido y ejecutándose, ¿no? Claro, para un entorno productivo lo más normal va a ser que lo tengas 24/7, ese es un cálculo además bastante fácil si tienes más o menos una idea de lo que va a del tipo de dimensionamiento que quieres, pues cuántos usuarios vas a tener, cuántas aplicaciones. No va a ser lo mismo que tengas un entorno mínimo, pequeñito, que tenga 2 aplicaciones para comenzar y luego vayas avanzando, ¿no? A que de golpe digas, no, es que quiero que todo mi departamento de compras y financiero y no sé qué tengan acceso y gestionen ahí las cosas y entonces voy a tener un volumen de aplicaciones muy grande. Pues eso puede impactar desde luego en el coste. Entonces ahí sí. Y si compensa por lo que aporta, ahí va a depender mucho de qué necesidades tengáis y qué caso queráis cubrir, ¿vale? Porque, o sea, no hay una respuesta general de no, esto es horrible y no lo utilicéis nunca porque es fatal y se habla liado, pardísima, o no hay una respuesta de sí, siempre te va a valer la pena, adelante. Va a depender mucho de qué necesidad queráis cubrir. Por ejemplo, si tenéis aplicaciones que queráis poder acceder desde cualquier sitio y no solamente cuando estáis dentro de la VPN, porque comentabais el caso de que era un on-premise, pues en ese caso BTP en general, sea de un tipo sea de otro, os sirve. Y ya con eso podéis acceder a las aplicaciones UI5 y tal fuera de esta VPN. Si tenéis, por ejemplo, un paso más allá de que no solamente vosotros, el personal interno, vaya a acceder a ciertas aplicaciones UI5, sino que lo podáis abrir a clientes, proveedores o colaboradores externos o cualquier cosa, pues en ese caso también es todavía más interesante, ¿no? Poder hacer uso de BTP. Ya si aquí estamos hablando de BTP Cloud Foundry, porque dentro de Cloud Foundry, por ejemplo, también podéis desarrollar aplicaciones UI5 y tal y consumir los servicios ABAP que podáis tener en on-premise, o si estamos hablando de utilizar el entorno de ABAP Environment para BTP, pues ahí también va a depender un poco de vuestro caso. O sea, no hay una respuesta general, por desgracia, por eso SAP da las 3 alternativas.
Y si queréis verlo más en detalle, nos podéis escribir, lo podemos ver, pero vamos, sobre todo va a depender mucho de es la respuesta políticamente correcta, que va a depender mucho de vuestro caso, vuestras necesidades, vuestro volumen y hacia dónde queráis tirar. Vale, paso a la segunda pregunta, que es un asistente nos comenta que tiene una duda existencial. Se habla de que no se puede tocar el núcleo de SAP y esto sirve para que los upgrades se hagan más rápido y todo sea más limpio. Vale. Si se utiliza BTP y se empieza a desarrollar en BTP, ¿no pasaría un poco lo mismo? Pongo el ejemplo de Ariba. Cada 3 meses se actualiza y cambian APIs, datos. Si, por ejemplo, estoy utilizando un campo y SAP deja de rellenarlo, voy a tener que modificarlo igualmente. El upgrade se hace más rápido, pero las pruebas siguen. Aquí, bueno, en verdad es un punto de vista, mi opinión es que es un poco un cambio de filosofía de SAP. SAP lleva muchos años, de hecho ha tocado poca cosa desde que empezó, quiero decir, los desarrollos eran vigentes durante mucho tiempo y ahora ha empezado como una carrera de llevar cosas al día, ¿vale? Y precisamente o sea, el Ariba es una de estas tendencias nuevas de SAP, que es que periódicamente, o sea, yo tengo el control de las releases, ¿vale? Y cuando llega la fecha, planteo una release, ¿vale? ¿Qué pasa? Y precisamente un poco es el motivo esto de la filosofía de Clean Core. Si yo te publico unas APIs, yo te digo la manera que tienes que integrar, ¿vale? Tú tienes tu desarrollo que te integras contra mí de esta manera. Y esto, en teoría, se va a perdurar durante el tiempo. Y a partir de aquí, si hay cosas custom o cambios, deberían ser pocos. Nuevamente, esto lo que facilita es que puedan ir llevando al día los sistemas. Entonces, sí, correcto, cuando hay releases hay que revisar un poquito, especialmente las cosas así un poco más custom o más personalizadas. Yo te diría que estás en lo cierto. Y de hecho, SAP Ariba es el extremo o la tendencia a la que, en mi opinión, está yendo SAP. Y de hecho aquí por añadir, ¿no? Aparte del caso de Ariba, que es justo lo que comentabais, al final, antes de este paradigma y de este enfoque, tú podrías tocar todas partes del núcleo de SAP, ¿no? Leer directamente de la Mara, leer directamente de la tabla de proveedores, leer directamente de no sé qué. Y ahora con estos cambios y este como inventario de objetos autorizados por SAP para poder utilizarlos en desarrollos y en extensiones, ahí ya tenemos una especie de contrato con SAP en el que, oye, SAP me ha dicho que estas cosas las puedo utilizar porque estas cosas van a mantenerlas estándar y, como decía Miquel, con futuras releases, eso debería normalmente mantenerse y ser retrocompatible, que yo no tenga que estar tocando cosas, ¿no? Mientras que ellos en los objetos internos que utilicen podrían hacer cambio en cualquier momento, en cualquier release, podrían añadir, quitar, modificar, borrar, lo que fuera. Y entonces, claro, la idea es que las integraciones o las extensiones que hayamos desarrollado a medida, si se adhieren a ese contrato en el que SAP nos dice estos objetos los puedes utilizar, esos deberían cambiar menos que los objetos subyacentes o los internos de SAP que te dicen estos no deberías utilizarlos porque en cualquier momento puedo hacer lo que quiera con ellos, cargármelos, cambiarles el nombre, lo que sea. Entonces se supone que sobre el papel debería reducir la cantidad de cosas que se rompen, pero las pruebas, como comentabais, siempre hay que hacerlas, ¿no? O sea, yo no me atrevería jamás a hacer una upgrade y hacer así y subir a producción sin haber hecho la prueba. Vale, y por último tenemos una preguntita más, si no entra ninguna, y es que si estás en un S/4HANA on-prem, si podrías utilizar ABAP Environment en BTP para no tener en tu propio sistema los desarrollos SAP RAP. Sí, eso es correcto. Al final todos los objetos, todos los entornos y tal son compatibles entre sí. Podrías utilizar uno o varios, combinarlos. En BTP ABAP Environment podrías hacer los desarrollos RAP sin ningún problema. Lo único que aquí, por ejemplo, sí que tendría que ser puramente RAP. Para el que no lo conozca, RESTful Application Programming es como la versión ABAP Cloud de estos desarrollos. Y se puede utilizar en BTP
Aquí, por ejemplo, solamente podríamos consumir, y no habría más alternativa, ¿no? Solamente podríamos consumir los objetos que SAP libera y considera aptos para el uso en desarrollos y extensión en ABAP Cloud. Y en el caso de que haya algún objeto que necesitamos consumir, alguna cosa que tengamos y alguna cosa que queramos leer y que no esté disponible en ninguna API estándar, en ninguna CDS estándar todavía, no sé qué, pues ahí sí que tendríamos que hacer una pequeña adaptación, un wrapper que le llaman, ¿no? Para que desde el S4 on-premise hagamos disponible o podamos encapsular eso y para poder consumirlo desde fuera. Es uno de esos desarrollos que SAP considera como un poquito menos clean core, pero que consideran sus guías para que se puedan hacer en caso de necesidad. Pero sí, no hay ningún problema, podría ser compatibles ambas cosas, como decíais, así con eso se aísla y se separa los desarrollos y el uso de aplicaciones y tal del ERP en sí, del propio backend. Y en esos casos, pues lo mismo que contábamos en la primera pregunta, las aplicaciones también podrían ser accesibles desde fuera y tal, porque al final ya está todo en BTP y nos daría pues ciertas funcionalidades extra que desde S4 pues igual son diferentes o habría que hacer alguna cosita más. Listo. Sí. Di tú mismo, Miquel. Nada, hemos respondido a la última pregunta. Si tenéis más preguntas, bueno, podéis hacerlas a posteriori desde el correo. Quería mencionaros que si os ha gustado y habéis llegado hasta aquí, os queremos comentar que vamos a hacer el próximo martes 10 de marzo una sesión revisando temas de Fiori. Si os interesa, pues estaremos encantados de atenderos y poco más que añadir. Nada, al terminar el webinar recibiréis o deberíais recibir la grabación de la sesión y las slides y tal. Cualquier cosa, si hay algún tema que no haya quedado claro, alguna pregunta que no hayamos respondido al 100% o cualquier cosa, nos podéis contactar. Y nada, estaremos encantados de revisar algún detalle más con vosotros. Listo, que vaya súper bien el resto del día. Todo el mundo tenemos 12 minutos extra para ir a por café, hacer una pausa y listo. Cualquier cosita, estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias.